Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos una vez más por aquí. Si son nuevos, un abrazo gigante y bienvenidos a la familia. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar, y a algunos quizás hasta les provoque un poquito de drama, pero del bueno. Porque hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Demet Özdemir. Sí, esa pareja que nos robó el corazón en Erkenci y que, bueno, ha dado mucho que hablar desde entonces. Vamos a desmenuzar un poquito esa relación, ese algo que existió o no existió, y sobre todo, vamos a especular un poquito sobre una posible sorpresa, una sorpresa que según el título, Demet jamás olvidará. Así que abróchense los cinturones porque esto se va a poner interesante. Y antes de que empecemos, no se olviden de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y así se enteran de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. ¡Vamos allá! Bien, Can y Demet. Esa pareja explosiva que nos hizo creer en el amor verdadero en la pantalla. Erkenci o pájaro soñador como la conocemos en algunos países, fue un fenómeno mundial. No solo en Turquía, sino que traspasó fronteras llegando a Latinoamérica, España, Italia y muchos otros rincones del mundo. La historia de Sanem y Candivit, esos dos personajes que interpretaban Can y Demet, conquistó a la audiencia con su frescura, su humor y sobre todo, con esa innegable química que existía entre ellos. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo parecía indicar que había algo más que una simple relación profesional. Y claro, los fans, ávidos de romance, empezamos a soñar con que ese amor se hiciera realidad fuera del set. La serie fue un torbellino de emociones. Desde los momentos más cómicos y absurdos, hasta las escenas más intensas y románticas, Erkenci tenía un poco de todo para mantener enganchada a la audiencia. La trama, aunque sencilla en apariencia, tocaba temas universales como el amor, la amistad, la familia, la ambición y la búsqueda de la felicidad. Pero, seamos honestos, gran parte del éxito de la serie se debió a la conexión palpable entre Can y Demet. Recuerdo perfectamente los titulares de las revistas, los rumores que corrían por las redes sociales, las fotos robadas que intentaban captar un momento íntimo entre ellos. Era una locura. Todo el mundo quería saber si Can y Demet eran novios en la vida real. Y ahí es donde la cosa se puso turbia. La prensa turca, conocida por su intensidad y su afán por la primicia, no dejaba de seguirlos. Cada gesto, cada mirada, era analizado al detalle. Las revistas del corazón publicaban portadas con titulares como Can y Demet, un amor secreto, o la pasión fuera de la pantalla. Los paparazzi los perseguían incansablemente tratando de capturar alguna imagen que confirmara el romance. Porque ninguno de los dos confirmaba ni negaba nada. Jugaban al despiste alimentando la especulación. Can, con su actitud más reservada, solía decir que eran grandes amigos y compañeros de trabajo. Demet, por su parte, era un poco más ambigua, dejando entrever que existía una conexión especial entre ellos, pero sin dar demasiados detalles. Esta ambigüedad, lejos de calmar las aguas, alimentaba aún más los rumores y las esperanzas de los fans. Y claro, esto solo hacía que la llama de la esperanza de los fans ardiera aún más. Empezaron a surgir teorías de todo tipo. Que si estaban juntos pero lo mantenían en secreto por miedo a la prensa, que si Can no quería comprometerse, que si Demet estaba esperando el momento adecuado para hacerlo público. Un culebrón turco fuera de la pantalla. Los foros y las redes sociales se llenaron de debates apasionados. Los fans analizaban cada entrevista, cada publicación en Instagram, buscando pistas que revelaran la verdad. Se crearon incluso cuentas dedicadas exclusivamente a seguir la pista de Can y Demet, recopilando información y compartiéndola con otros fans. Pero el tiempo pasó, y Erkenci llegó a su fin. Y con el final de la serie, las esperanzas de muchos fans se fueron diluyendo. El último episodio fue un evento televisivo en sí mismo, con miles de personas comentándolo en tiempo real en las redes sociales. Fue un final agridulce que dejó a muchos fans con la sensación de que la historia de Can y Sanem merecía continuar. Can Yaman se fue a Italia, a probar suerte en nuevos proyectos, y Demet Özdemir continuó su carrera en Turquía. Cada uno siguió su camino, aparentemente sin mirar atrás. Sin embargo, la sombra de Erkenci y de esa posible relación nunca desapareció por completo.
De vez en cuando surgían noticias, comentarios o fotos que volvían a encender la llama de la especulación. Se decía que seguían en contacto, que se habían visto a escondidas, que seguían enamorados pero no podían estar juntos por motivos personales. A pesar de la distancia física y de los diferentes proyectos profesionales, el recuerdo de Erkenci Kuş y de la química entre Can y Demet seguía presente en la mente de muchos fans. Ahora bien, ¿qué me refiero con la sorpresa que Demet jamás olvidará? Aquí es donde entramos en terreno puramente especulativo, así que tómenlo todo con pinzas. Hay varias teorías dando vueltas, algunas más descabelladas que otras, pero todas dignas de ser consideradas. Después de todo, ¿quién no disfruta de un buen culebrón con tintes de realidad? Una de las teorías más populares es que Can Yaman, en algún momento, le declaró su amor a Demet, pero ella lo rechazó. Tal vez porque no sentía lo mismo, tal vez porque no estaba preparada para una relación seria, o tal vez porque las circunstancias no eran las adecuadas. En ese caso, la sorpresa que Demet jamás olvidará sería el recuerdo de esa declaración, el saber que Can estuvo enamorado de ella y que ella no pudo corresponderle. Imaginen la escena, Can con su mirada intensa y su sonrisa encantadora, confesando sus sentimientos a Demet. Una escena que sin duda, quedaría grabada en la memoria de ambos para siempre. Otra teoría un poco más optimista es que Can y Demet sí tuvieron una relación en secreto, pero que decidieron mantenerla oculta por el bien de sus carreras. Tal vez no querían que su vida personal eclipsara su trabajo, o tal vez querían evitar la presión mediática. En ese caso, la sorpresa que Demet jamás olvidará podría ser un reencuentro inesperado con Can, un momento en el que ambos decidan que es hora de dejar atrás el pasado y darle una oportunidad a su amor. Un reencuentro que podría ocurrir en cualquier lugar, en cualquier momento, y que cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. También existe la posibilidad de que Can Yaman esté planeando un proyecto secreto junto a Demet, algo que los volvería a unir en la pantalla y que haría las delicias de todos sus fans. Un nuevo drama, una película, una serie. Las posibilidades son infinitas. En ese caso, la sorpresa que Demet jamás olvidará sería el anuncio de este proyecto, el saber que volverá a trabajar con Can y que podrá revivir esa magia que los unió en Erkenci Kuş. Imaginen la emoción de los fans al verlos juntos nuevamente en la pantalla, interpretando nuevos personajes y creando nuevos momentos inolvidables. Y por último, la teoría más descabellada, pero no por ello menos interesante, es que Can Yaman está preparando una sorpresa aún mayor para Demet. Una sorpresa que podría incluir un anillo, una propuesta de matrimonio y un futuro juntos. Imagínense la escena. Can Yaman llegando a Estambul, declarándole su amor eterno a Demet frente a las cámaras, y pidiéndole que se case con él. Sería un bombazo mediático sin duda alguna. Una boda que paralizaría Turquía y que sería seguida por millones de personas en todo el mundo. Ahora bien, ¿cuál de estas teorías es la más probable? La verdad es que no lo sé. Nadie lo sabe excepto Can y Demet. Pero lo que sí sé es que su historia sigue fascinando a miles de personas en todo el mundo. Y que mientras exista la esperanza, siempre habrá fans que seguirán soñando con verlos juntos, ya sea en la pantalla o en la vida real. Y hablando de Demet, recordemos que ella se casó hace poco con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente su matrimonio no duró mucho. Este hecho obviamente alimenta aún más las especulaciones sobre un posible reencuentro con Can. ¿Podría ser que la separación de Demet haya abierto una puerta a una reconciliación con Can? Solo el tiempo lo dirá. La noticia del divorcio de Demet fue recibida con sorpresa por muchos, pero también con esperanza por aquellos que aún soñaban con verla junto a Can. En fin, es un tema que da para mucho debate, y que seguro que cada uno de ustedes tiene su propia opinión al respecto. Así que me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Can y Demet volverán a estar juntos? ¿Cuál creen que podría ser esa sorpresa que Demet jamás olvidará? Déjenme sus comentarios aquí abajo y charlemos un rato. Me interesa mucho conocer sus puntos de vista y sus teorías sobre este tema tan apasionante. En resumen, hoy hemos hablado de Can Yaman y Demet Özdemir, esa pareja que nos enamoró en Erkenci Kuş y que sigue dando que hablar años después. Hemos especulado sobre una posible sorpresa que Can podría tener preparada para Demet, y hemos repasado algunas de las teorías más populares entre los fans. La verdad es que nadie sabe qué deparará el futuro para ellos, pero lo que sí es seguro es que su historia seguirá fascinando a miles de personas en todo el mundo.
Su legado como pareja en la pantalla sigue vivo y su química sigue siendo recordada por muchos. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. No se olviden de dejarme sus comentarios aquí abajo, y cuéntenme qué piensan sobre este tema. Me encanta leer sus opiniones. Sus comentarios son muy importantes para mí, y me ayudan a mejorar mi contenido y a crear vídeos que sean de su interés. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un me gusta, de compartirlo con sus amigos y familiares y de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y así se enteran de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Y recuerden, suscríbanse para más chismes jugosos del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima.